Hola. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco, y en medio de la tempestad nunca estoy sola, y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día, cada día. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos con la prédica directa al corazón. Bienvenidos a todos aquí a UNBJ Prédicas Directas al Corazón en el canal de YouTube. Nuevamente con ustedes para ver la segunda parte de nuestro tema que estábamos desarrollando acerca de la fuerza y la elevación espiritual. Así que bueno, todos preparados, permítanme orar para que sea el Espíritu Santo dándome muchísima palabra para este momento y que no sea yo hablando, sino la presencia del Espíritu Santo a través de mi boca. Padre Santo, yo te doy gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Muchas gracias porque hasta aquí nos has traído con bendiciones, con provisiones, con tu presencia, con salud. Gracias, gracias por la vida de mis hijos, por la vida de mi familia, por cada uno de los intercesores, del grupo de colaboradores, de todos los que nos apoyan aquí en esta iglesia en línea. Gracias por los nuevos suscriptores. Te pido que me des ciencia, sabiduría, conocimiento, revelación, interpretación de tu palabra, inteligencia divina, denuedo, poder, autoridad, palabra profética, que no sea yo hablando, sino la presencia del Espíritu Santo a través de mi boca.
Ato todo hombre fuerte que se quiera levantar en la atmósfera y alrededor, a través de personas, a través de animales, a través de todo lo que se quiera levantar en contra de el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Y yo me cubro con tu poderosa sangre desde la cabeza a los pies, cubro a mis hijos, cubro a mi familia, cubro los equipos de grabación, cubro estas instalaciones. Y gracias, Padre, porque hasta aquí nos has traído. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás. Y gracias, Padre Santo, porque serás tú hablando a través de mi boca. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Bien, entonces seguimos. Ya hacemos un pequeño recorderis, un pequeño review, un pequeño repaso de lo que estuvimos hablando. Hablamos del desánimo en medio del desierto, dejar el llamado, dejar el ministerio, dejarnos influenciar por ese desánimo, dejarnos llevar por los sentimientos, porque como lo hablábamos en la primera parte, que aquí abajo en los enlaces azules se los dejo, es esa primera parte, porque el alma es sentimental, al alma le gusta todo lo que sea el pensamiento, la voluntad, las emociones, los sentimientos, todo lo que es del alma, de la carne, sin Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Divino, dentro de nosotros es poder, fuerza, dominio propio, amor, bondad. 1 Corintios 13. Entonces, el alma es desobediente, el alma no quiere nada de Dios, el Espíritu de Dios sí quiere todo con el Eterno en nosotros. Entonces, por eso hay una pelea, se llama la The Real Reigns. En el reino de los cielos hay una pelea espiritual por las almas. Los ángeles de Jehová pelean a favor de nosotros y los demonios pelean contra nosotros, y por eso todo el tiempo hay una guerra, así como en el mundo hay guerras y guerras y guerras, y podemos ver que se levantan guerras por muchos países y es diario que hay eventos. Asimismo es en el cielo, hay 3 cielos, este de las nubes que vemos, el segundo cielo de los planetas, donde están las fuerzas demoníacas, los ángeles de Dios con los ángeles y los demonios pelean. Los ángeles de Dios pelean a favor de nosotros y los demonios pelean en contra de nosotros. Entonces hay una guerra todo el tiempo en ese segundo cielo. Y el tercer cielo es el trono de Dios, la casa de Dios, donde nadie puede ir, o sea, en ningún avión o cohete puede nadie llegar allá. Es un lugar reservado para los hijos de Dios. Bien. Ya con esta introducción entonces nos adentramos en Isaías capítulo 40, versículo 34, que fue la cita bíblica con la cual ya terminamos esa primera parte. Está la segunda. Así que bien. En Isaías capítulo 40, 39, gracias Padre Santo, y voy a leer la Biblia de estudio, la Biblia Reina Valera 1960, Isaías 40. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Vamos a Isaías 40, 39. Sí. 40, 39. Que va a ser nuestro capítulo y versículo para ya ajustar esta segunda parte. Dice así en el capítulo 31, 40-31 dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este fue nuestro último versículo de la primera parte y lo retomo. Entonces, los que esperamos en Jehová, porque Jehová es uno de los nombres de Dios, Jehová, Elohim, Yahweh, Dios, el Eterno, el Altísimo, Él tiene muchos nombres. Dice que los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas, levantaremos las alas como las águilas. Nuestras alas realmente serían las manos, levantar las manos al cielo.
como le pasó a Moisés, que él se cansó y le tuvieron que poner a 2 personas que le levantaran las manos, porque cuando él bajaba las manos, la guerra, perdían ellos la guerra. Cuando él levantaba las manos tenía fuerzas y ellos ganaban la guerra. Eso es algo espiritual. Y muchas veces nosotros necesitamos a una persona también que nos levante las manos cuando estamos caídos. Por eso hay una adoración que se las voy a cantar después y les adelanto un poquito, y se llama Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Luego se las voy a cantar todo. Entonces, pero se las dejo aquí abajito y se las comparto también para que la vayan escuchando. Entonces, en 31 dice que nosotros levantaremos nuestro vuelo como las águilas, y que correremos y que no nos cansaremos, y que caminaremos y no nos fatigaremos. Es decir, aunque corramos, aunque caminemos, aunque hagamos lo que hagamos, siempre tendremos unas fuerzas renovadas, que son esas fuerzas del búfalo, que les estaba hablando en la primera parte. El búfalo es un animal grande, es muy pesado, es demasiado fuerte, es muy salvaje y es muy furioso. Es como un animal, digamos, de lucha, ¿sí? Y por eso el Eterno no es furioso, más bien anulo esa palabra, porque la furia es del enemigo, pero más bien cambio la palabra de furia a un animal fuerte y de guerra. El búfalo es para tumbar muros, el búfalo es para derribar obstáculos. Entonces por eso el Eterno dice que Él nos dará esas fuerzas del búfalo. ¿Para qué? Para nosotros derribar todo aquello que se levanta en contra de la palabra de Dios y que se levanta en contra de nuestras vidas, de nuestros hijos, de nuestras familias, porque el enemigo, ustedes saben que él pelea contra nosotros y nosotros peleamos contra él, y por eso lo dije al inicio, esta es una guerra frontal. Día y noche estamos en esa guerra. Entonces, por eso el Eterno aquí en Isaías 40, versículo 31, nos habla acerca de el incomparable Dios de Israel, porque el Eterno es incomparable. Estoy leyendo la Biblia de Estudio 1960, y ahí está. Esta es una banderita de Colombia, una pulserita de un evento donde estuve, todavía la tengo conmigo. Aquí está. Bueno, hoy traje un cafecito con leche. Voy a remojar acá la palabra. Está rico. Sí, entonces bien. Entonces el profeta Elías se desanimó, se metió allá a esa cueva, a refugiarse allá y a consentir su carne, y a él mismo darse golpecitos de autocomiseración por lo que él estaba sintiendo, que ya lo dije en la primera parte. Pero no solamente Elías, también otros personajes, hombres y mujeres en la Biblia, más adelante lo voy a hablar, se desanimaron y tuvieron esas temporadas de dejar, de confiar, y de dejar de caminar, y de dejar de subir y de elevarse espiritualmente. Y creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido esas temporadas donde nos sentimos que ya no podemos y que ya no tiene sentido continuar. Entonces es muy humano. Por eso Josué capítulo 1:8, el Eterno constantemente nos ha dejado en la Biblia la palabra: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te levanto, que te doy las fuerzas. ¿Por qué? Porque el Eterno sabe que nosotros nos cansamos, nos debilitamos, nos desanimamos, nos defraudamos. Así como Él se defrauda de nosotros, nosotros nos defraudamos de las personas se defraudan de nosotros. ¿Qué significa la palabra defraudar? Es cuando una persona deja de confiar en ti. Es cuando una persona deja de tener buen concepto o pensamiento de ti. Eso es defraudar.
Entonces la promesa de Dios es darnos fuerza y elevarnos, subirnos, como lo hablaba entonces Moisés cuando estaba desanimado, él bajaba las manos, que se llama manos caídas. Las manos caídas es, por ejemplo, cuando una persona deja de trabajar, que la retiran del trabajo, o que la suspenden, o que de alguna manera se le acaba el contrato, la persona queda brazos caídos, o sea, sin labores, sin recibir sustento económico. Cuando nosotros nos desanimamos, dejamos de recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere darnos. No solamente la gente piensa que es plata, que es dinero, riquezas y lujos, no. Él nos quiere dar sus fuerzas, su ánimo, su poder, su dominio propio, 1 Corintios 13, el amor verdadero. Él nos quiere dar todo, porque lo que necesita es que el vaso por dentro se llene primero de su presencia, para que luego Él pueda darnos lo demás, las añadiduras. ¿Qué son las añadiduras? La comida, el vestuario, la vivienda, aquellas cosas que anhelas, que quieres, que sueñas, que has pedido. Esas son las añadiduras. Entonces el Eterno quiere que nosotros nos mantengamos en esa actitud de confianza. Por eso le dijo muchas veces a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas porque yo estoy contigo. Entonces esfuérzate es fortalécete más, sé valiente significa no temas, sea fuerte y siga, continúe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos desanimamos ya no queremos continuar. Entonces no solamente la vida cristiana, sino una relación matrimonial, la lucha con los hijos, o con la familia, o diferentes situaciones que se levantan en nuestra vida y que muchas veces nosotros decimos: no voy a luchar, no voy a seguir. Pero el Eterno nos dice: esfuérzate, sé valiente, no temas, yo estoy contigo. Entonces es muy lindo, y tuve bastante afán de seguir esta segunda parte, porque como lo saben, terminamos esa primera parte sin despedirnos, y ya se los había explicado, cuando yo no me despida en una prédica es porque continúa una segunda, tercera o cuarta parte, lo que el Eterno vaya dirigiendo. Está riquísimo. Bien, entonces en el Salmo 27:3, vayamos a Salmo 27:3. Salmo 27:3. Gracias, Abba Padre. Dice la palabra de Dios: 27:3. Jehová es mi luz y mi salvación. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiada. Ya lo habíamos visto, David. Entonces el ejército son personas que se levantan en contra de nosotros, situaciones, adversidades, tribulaciones, pruebas, una cantidad de cosas. Y dice también que se levante guerra. ¿Qué es la guerra? Es cuando una persona te quiere combatir tus puntos débiles, en la parte donde sabe la persona que eres débil, te combate ahí. ¿Para qué? Para hacerte caer. Entonces, por ejemplo, la debilidad de Jacob eran sus hijos, Benjamín y José. Y el enemigo lo combatió por ahí, por el lado de los hijos, para hacerlo entristecer. La debilidad de Noemí eran sus hijos y su esposo, y el enemigo la combatió por ahí, pero porque Dios permite. Y también vemos las pruebas de Job,
porque también Job tuvo unas pruebas no solamente económicas, sino con la familia, con la salud, con los amigos. Todo se le vino abajo, como uno dice, un día malo. Y el enemigo se levanta y nos hace guerra. Nos hace guerra por medio de las cosas que nosotros no hemos todavía trabajado. Por ejemplo, si tu debilidad es la plata, el enemigo te va a combatir por esa debilidad, que es el dinero. Si tu debilidad es el sexo, por ahí se va a meter y te va a combatir, como le pasó a Salomón. Salomón era un hombre muy sabio, pero él nunca le puso freno a su carne, a su alma, y él dice la Biblia que él tuvo más mujeres que su papá, David, y se dedicó a todo tipo de desórdenes. Siendo el hombre más sabio, él le dio rienda suelta a su carnalidad porque él nunca trabajó el alma. Él no procesó eso, porque su papá David no cerró el ciclo en la parte sexual tampoco. Recordemos que David tuvo muchas mujeres, y todas aquellas cosas que tú no le pongas punto final se pasa a tus hijos y a tus hijas, y de los hijos y las hijas que ellos tengan, o sea, de generación en generación. Entonces, como David no le puso freno a la parte sexual, eso se le pasó a Salomón, y Salomón terminó destruido por las mujeres, porque las mujeres no solamente lo llevaron a pecar contra Dios, a alejarse de Dios, a ofender a Dios, sino que terminó él adorando muñecos y prendiendo velas y haciendo altares, cuando él era el hombre más sabio del mundo. Dice que hasta el día de hoy no ha nacido un hombre que sea tan sabio como Salomón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que tú no cierres ciclos, sigue y continúa en tu vida. Por ejemplo, cuando uno ha tenido un tema en pareja y termina la relación, pero no se cierran cada uno de esos puntos, como se dice, cerrar ciclos con esa persona, se dejan puntos abiertos, se dejan temas sin solucionar, se dejan, puedes terminar con la pareja, pero todavía seguir viéndola ocasionalmente, casualmente, por momentos, y tener todavía relaciones sexuales, y no has cerrado el ciclo. Entonces, como no cierras el ciclo, esa maldición de no concluir o no cerrar los ciclos se le pasa a los hijos y a las hijas que uno tenga. Es decir, ellos y ellas van a tener relaciones que no van a concluir tampoco. Pienso que, así como lo expliqué en una de las prédicas, cuando el Eterno sacó al pueblo de Israel de Egipto, puso al mar rojo de por medio, para que ni el pueblo de Israel volviera a Egipto, ni Egipto volviera al pueblo de Israel. Cuando nosotros no separamos para siempre, y puntualizamos y finalizamos y concluimos una relación con una persona, sea laboral, sea ministerial, sea en pareja, y dejamos cosas como todavía sin concluir, esas cosas nos van a seguir persiguiendo, y por eso uno ve que gente sigue y sigue ciclos y ciclos y ciclos de lo mismo, y uno dice, pero esta persona sigue y sigue con lo mismo porque no ha concluido capítulos. Hay que concluir los capítulos de cualquier cosa que tú sepas que necesita conclusión. Por eso un libro, por eso esta Biblia tiene un inicio y tiene un final con un punto, que el punto simboliza no hay nada más que decir, ¿sí? Entonces, así como el Eterno concluye con Apocalipsis y comienza con Génesis, asimismo nosotros tenemos que concluir ciclos de nuestra vida que sean repetitivos. Por ejemplo, si tú tienes una relación de pareja y siempre la relación de pareja, o con las personas que estés en pareja, siempre terminas de pelea, y siempre terminas en pleitos, en contiendas familiares, en demandas, en agresiones verbales, físicas, y como se dice, un rollo, y siempre tus relaciones con las mujeres, si eres un hombre, o la mujer con los hombres, siempre han terminado de pelea, de demandas y de todo lo demás, y siempre te pasa lo mismo con las personas que tengas de pareja. No has cerrado el ciclo. Tienes que puntualizar
ese estilo de vida. Lo mismo, si por ejemplo una persona tiene problemas con la bebida, con el alcohol, y sabe que ese es su punto débil, y sabe que por ese lado siempre cae, pero la persona no soluciona ese punto, sino que lo deja abierto, siempre esa será tu debilidad, y esa debilidad se pasará a tus hijos y a tus hijas, y van a repetir también los mismos ciclos. Si tu punto es la deuda, si siempre estás debiendo bancos, préstamos, gota a gota, prestándole a los demás, debiéndole, no pagándole, y tu estilo de vida siempre ha sido ese, no has llegado a un punto final, no has solucionado eso. Entonces, ¿qué pasó con Salomón? Él no llegó a un punto final con el desenfreno. David no llegó al punto final con el desenfreno, porque él tuvo mujeres y su desastre fue con Betsabé. Y otros hombres de la Biblia que también tuvieron muchos amoríos, como se dice. En ese tiempo era normal que el hombre tuviera 2 esposas y varias amantes, que eran las mismas sirvientas o servidoras de las esposas. O sea, el hombre tenía, como se dice, por ahí 6 mujeres para él disponer. Estando aún casado con una, se casaba también con otra, entonces eran 2 esposas, y las sirvientas o asistentes de ellas también eran las mujeres como las amantes de él. O sea, una cosa horrible. Pero no era porque Dios estaba permitiendo eso, sino fue por el desorden en el cual el ser humano cayó en el área sexual. Bien, entonces la promesa de Dios es darnos fuerza y elevación espiritual, que ya lo habíamos hablado. La elevación es cuando nosotros podemos subir esos niveles altos, como digamos cuando personas se dedican al parapente, y ellos se tiran desde un avión, especialmente para ese deporte de alto riesgo, se llaman deportes extremos, y ellos se tiran para luego volar, y luego se abren paracaídas, que vendrían siendo como las alas, y volver a aterrizar en la tierra. Entonces, cuando nosotros estamos arriba, tenemos el riesgo de volver a caer y volver a bajar. ¿Por qué? Porque recuerde que la Biblia dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y nosotros podemos estar hoy aquí, pero si nosotros no nos cuidamos y le damos rienda suelta al desenfreno, o tenemos un punto sin concluir en algún ciclo de nuestra vida, o cosa que no hayamos trabajado y puntualizado bien, entonces el enemigo va a utilizar tu debilidad para hacerte caer. Y por eso vemos tantas historias en la Biblia de hombres y de mujeres que fueron grandes en Dios, pero algunos de ellos terminaron derrotados. Y uno dice, ¿qué le pasó? Por ejemplo, Saúl nunca trabajó su inseguridad, no trabajó su baja autoestima, nunca trabajó sus miedos, nunca trabajó su envidia, nunca trabajó el odio que él sentía por ver que una persona era más destacada que él. Se llaman personas muy competitivas, que no soportan que otra persona tenga unas cosas mejores que lo que ella, entonces compiten. Y yo pienso que cuando una persona compite, a mí me parece eso infantil, cuando una persona compite con otra. A mí en lo personal no me gusta competir con nadie. Yo nunca he competido ni con hombres ni con mujeres por nada, ni por títulos, ni por quién es mejor, ni por quién sabe más. No, eso no se necesita competir, uno demuestra. Y así como Dios le dio dones y talentos a cada persona tiene un potencial en un nivel alto, como dice la Biblia, el Eterno repartió como Él quiso a cada uno. Entonces no te tienes que comparar, no me tengo que comparar. Y a Saúl le pasó que él sufría de competencias, él sufría de baja autoestima y sufría de complejo. ¿Qué es un complejo? Cuando la persona siente que no es suficiente, que le falta algo. Entonces Saúl tenía complejo de inferioridad, complejos y amarguras, tenía ese sentimiento de que él era poca cosa, que no valía, y por eso competía con David. Y también vemos muchas historias en la Biblia de mujeres que competían las unas contra las otras.
para ver quién era más bonita, quién era mejor, quién podía más. Me estaba escuchando precisamente la historia de Raquel y Lea y cómo Lea combatía, competía con su hermana Raquel por los hijos, a ver cuál daba más a luz, cuál de ellas tenía más hijos, y competieron tanto que cada una entregó su sirvienta para que Jacob también se acostara con la sirvienta de Raquel y con la sirvienta de Lea, y entonces las sirvientas o las mismas servidoras tuvieron también hijos con Jacob. Era un desorden. Entonces ese hombre tenía hijos por todas partes, y no es una cosa de la cual nos podamos sentir orgullosos. Un hombre no se debe sentir orgulloso de tener hijos regados por todas partes, ni una mujer. Yo conozco mujeres que tienen hijos con muchos hombres, hombres que tienen muchos hijos con muchas mujeres. Se llama desenfreno sexual, desorden sexual. Entonces ellos nunca trabajaron esos puntos, y sabemos que eso fue un desastre total en esa área de Lea y Raquel. Ninguna de las dos fue feliz, porque Lea no era feliz porque ella no era amada, Raquel no era feliz porque no tenía hijos, y cuando ya los tuvo murió por todo lo que ya expliqué en una prédica pasada. Pero Lea, a pesar de que tuvo muchos hijos y que a cada uno le puso un nombre como para demostrar en el proceso que ella iba con cada hijo, porque a cada hijo le puso un nombre que representaba su proceso que ella estaba viviendo. Entonces, a pesar de todo de que tuvo hijos, Jacob nunca la quiso, porque el amor no se forza, el amor no se compra, el amor no se vende, el amor no se impone. El amor tiene que nacer de una manera tan natural como cuando una mascota lo quiere a uno. A la mascota le nació quererlo y confiar en uno, pero uno no debe forzar ese amor, porque entonces si uno forza algo, eso va a traer consecuencias y violencia. De alguna manera la persona que forza algo se va a encontrar con algo que no es genuino, que no es real y que no es verdadero, sino que es una cosa a la fuerza, como una puerta. Si tú la forzas, se rompe; si tú la forzas, se daña; si tú la forzas, ya no abre. Entonces, bien, gracias, Padre. Seguimos en el Salmo. Entonces 27:3 lo vimos: levantaremos el vuelo como las águilas, nos remontaremos, que es cuando decimos estoy tan arriba con el Eterno que ya lo de abajo de la tierra no me importa, como pudo hacer Moisés. La historia de Moisés a mí me parece muy bonita, porque Moisés, dice la palabra de Dios que cuando Moisés escuchaba la voz de Dios, el Eterno lo llamaba desde el monte de Sinaí. Un monte, que significa una elevación. Cuando una persona sube una montaña, tiene que pasar un proceso de esfuerzo para poder subir, porque subir no es lo mismo que bajar. Es muy difícil subir, pero es más fácil bajar. Por eso es más difícil subir a la presencia de Dios. Es más difícil subir a la presencia de Dios, y es más fácil bajar a la presencia del diablo. ¿Por qué? Porque descendemos, y cuando ascendemos estamos arriba. Entonces, lo que hizo Moisés, dice la palabra de Dios que Moisés tenía una relación perfecta con el Eterno. Es decir, el Eterno hacía que él tuviera como una relación tan estrecha, como amigos. Dice la Biblia que Dios le hablaba a Moisés cara a cara, como amigos, porque uno con un amigo, con una amiga sincera, o una persona que uno confía, uno le habla sinceramente las cosas como son, sin tapujos, como se dice. Sin tapujos es como lo decimos aquí en Colombia y los paisas, a calzón quitado, es decir, desnudamos las emociones, el alma y todo. Pero eso solamente se puede hacer con una persona de confianza. Uno no puede desnudar su alma ni abrir su corazón con cualquiera, porque esa misma persona que uno le cuenta luego utiliza eso en tu contra, y se te vuelve tu propio enemigo o tu propia enemiga. Por eso mucha gente en la cual nosotros hemos confiado se han convertido en enemigos, porque utilizaron la información que les dimos en contra de nosotros mismos. Entonces,
Con el Eterno no pasa eso, tú le puedes confiar, Él lo sabe todo de ti, pero tú le puedes hablar sinceramente al Eterno todo lo que te pasa, no importa la cosa que sea, y Él lo entiende, Él lo sabe, pero no lo va a utilizar en tu contra, lo que va a hacer es ayudarte a solucionar ese punto. Entonces, cuando el Eterno quería hablar con Moisés, había una señal en la montaña se llenaba de humo, de fuego, de rayos, de truenos, y cuando ustedes escuchen los truenos, los rayos y los relámpagos, es la voz de Dios. Para algunas personas que no creen en Dios, que dicen que no existe, la voz de Dios, cuando escuches truenos, relámpagos y truenos, son tres cosas: truenos, relámpagos y como esas descargas eléctricas, rayos, es la voz de Dios. Es Dios hablando a través de esos truenos. Y dice la Biblia que el Eterno le hablaba a Moisés. Cuando lo quería llamar, comenzaba a tronar en la montaña. Y Moisés miraba la montaña y sabía que el Eterno le estaba diciendo: venga, necesito que hablemos. Es muy hermoso. Entonces, por eso es importante reconocer y tener el oído entrenado para escuchar la voz de Dios. Entonces el búfalo es ese animal de guerra fuerte. No lo puede derribar otro animal porque el búfalo es más fuerte que otros animales, inclusive que el león. Entonces el búfalo es un animal de guerra. Y el águila es un ave que está por encima de otras aves. Nadie puede llegar al nivel de vuelo que el águila, porque los pájaros, si suben más arriba de cierto nivel, se asfixian porque no hay aire. El águila puede subir esos niveles y no le pasa nada. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros podemos estar en las guerras más fuertes, podemos estar en las batallas, podemos estar enfrentando, como dice la palabra de Dios, tribulaciones, podemos estar enfrentando situaciones, pero mantenemos fuertes, mantenemos firmes, mantenemos bien, no tenemos miedo. Y el águila se mete a la tormenta para que el mismo aire revolucionado la suba y la pase a otro nivel. Entonces no nos escondemos de las pruebas, porque hay gente que dice así suave la vida cristiana, sin mucho agite, sin hacer muchos esfuerzos, aquí tranquilita en mi confort, tratar de hacer lo mínimo, lo menos, para que no me canse, como Jaimito el Cartero, en la serie del Chavo, que era el que no quería hacer ni el mínimo esfuerzo porque se fatigaba. Y hay gente que piensa así: entre menos haga, menos me voy a fatigar. Pero el Eterno dice que no es así. Dice que Israel significa el que pelea a mi lado. O sea, el Eterno nos ve a nosotros como su equipo y como su ejército que está con Él peleando. Y Él pelea por nosotros y nosotros peleamos por Él. Entonces, en Abdías capítulo 1:4, hoy estamos hablando de la segunda parte de el tema que dejamos pendiente: fuerza y elevación espiritual. En Abdías capítulo 1:4, correr. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Estamos en el Nuevo Testamento y vayamos a Abdías, que es como un texto que es más bien poco visitado, diría yo. La gente casi ni sabe que está ahí porque casi no se menciona, pero ahí está esa palabra para nosotros y la voy a buscar acá. A ver, estamos en Zacarías, Sofonía, Ageda. Padre Santo. Malaquías. Está como escondidita ahí, pero entonces hay que tener paciencia para buscarla sin desmayar. Y si ustedes ven que no pueden encontrar la palabra de Dios de manera rápida, así que ustedes digan: ay, me es difícil esa cita bíblica, entonces van al índice y ahí está el número de la página y uno vaya. Ya la encontré. Abdías capítulo 1:4
Gracias a todos los colaboradores, a los que nos apoyan aquí con sonido. Que el Señor les bendiga grande y ricamente. Gracias. 1.4 dice así: la humillación de Edom. Si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Esto significa que hay personas que están arriba, como las águilas, y uno dice, uy, esa persona es mala, pero le va muy bien. Uy, esa persona como ha hecho de cosas malas y le va bien, y mire todo lo que ha conseguido, y mire todo lo que ha hecho, y mire todo lo que puede disfrutar. Los famosos de Hollywood, la Biblia dice que ellos están como las estrellas, arriba, pero todos ellos han caído abajo. La mayoría terminan destruidos. Solamente los que se entregan al Señor Jesucristo logran superarse y salir de ese mundo, porque la fama y la fortuna es una tentación. El Eterno no nos hizo para ser famosos ni ser estrellas de Hollywood, no, nos hizo para ser adoradores, adoradoras. Por eso ustedes ven que gente canta, como se dice, cante aunque no cante, no tienen buena voz ni nada, pero ellos cantan, y cantan por las calles, y cantan por las fiestas, y cantan en las tabernas, y uno los dice, uno los escucha cantando, y cantan, como se dice, a pulmón herido, y uno sabe que ese es un vacío que la persona tiene. ¿Por qué? Porque realmente Dios nos creó para adorar, para alabarlo, para cantarle a Él, como los ángeles que le cantan día y noche. Entonces, cuando una persona canta al mundo, esos cánticos que le está cantando al mundo realmente son cánticos para el diablo. Pero cuando nosotros adoramos y cantamos a Dios, estamos elevando nuestra verdadera esencia, que es adoración, porque el Eterno nos creó adoradores y adoradores. Es decir, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos y ancianos, nos dio voz, ¿para qué? Para cantar a Él. Dice la Biblia que en el trono de Dios está rodeado de niños, pero no solamente de los niños, sino de los ángeles que adoran y cantan alabanzas y adoraciones día y noche. Entonces, por eso tenemos, y la mayoría de la gente quiere ser cantante, y uno dice, pero la voz, todos pueden hablar, todos tienen voz para hablar, pero no todos tienen voz para cantar, porque la voz la da Dios para cantar, para adorar. Todas esas grandes voces que ustedes escuchan de cantantes, por ejemplo, Celine Dion, Adele, estoy hablando de mujeres que cantan en el mundo, pero que sus voces son magníficas. Andrea Bocelli, porque en el mundo cristiano está Lily Goodman, hay varias que tienen una voz bonita, hombres que tienen voz bonita como Ricardo Rodríguez, unas voces que uno dice, son hermosas voces. ¿Por qué? Porque esas voces las da Dios para adorarlo y para cantarle a Él. Pero por ejemplo, esta Celine Dion, que es una mujer que tiene una voz muy potente, y las que acabé de mencionar, ellas tienen esa voz y cantan música romántica y música del mundo, sí, pero realmente esa voz es para adorar a Dios con esa potencia. Hay adoraciones que, por ejemplo, cuando yo canto, hay ciertas cantantes o ciertas voces que para mí son muy fáciles de hacer, para mí no representan ningún tipo de dificultad, porque para mí son fáciles. Y hay otras voces que, por ejemplo, son muy potentes, y yo he cantado aquí abajito les dejo una de esas canciones. Es una adoradora que se llama Isis España, es una señora ya de edad, pero tiene una voz magnífica, y yo me identifico con ese estilo de voz, porque es una voz muy potente. Esas voces son sopranos, y soprano es una voz muy alta, o lírica, que es una voz magnífica. Entonces,
esa potencia de la voz la da el Eterno. Yo todavía no he desarrollado mi potencia de voz. Yo sé que yo tengo una potencia en la voz, pero no ha llegado el momento, no ha llegado el lugar, no ha llegado el momento de yo soltar toda esa potencia. Yo sé que yo la tengo. Entonces, en el cielo están los ángeles y ellos tienen una potencia para cantar, pero es que la potencia no es solo tonos altos, sino una profundidad. O sea, es una voz que los ángeles tienen que nadie tiene aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, cuando una persona tiene voz angelical, que no es lo mismo, por eso de ahí nació el nombre Angélica, porque quiere decir angelical, ángeles, y la voz angelical, que es una voz de ángeles, esa voz no la tienen casi personas en la tierra. Es un privilegio tener esa voz angelical, es decir, tonalidades de ángeles. Y el Eterno nos dio, a algunos nos dio la potencia de la voz. Eso es un regalo que el Eterno le da a ciertas personas, como la belleza física. Dios le da cierta belleza a ciertas personas. No todas las personas son bellas, no todas las personas son lindas, no todas las personas tienen voz bonita, no todas las personas tienen inteligencia de Dios. O sea, Dios a cada uno le repartió, dice la palabra, a uno les dio muchos dones y muchos talentos, a unos les dio algunos dones, pocos, y algunos talentos, pero a otros, como a José en la Biblia, le dio muchos dones y muchos talentos. José era talentoso y era un hombre muy espiritual, con muchos dones de revelación, palabra profética, sueños de revelación, pero también era talentoso en las finanzas, en administrar. Él era muy talentoso en varias cosas, por eso lo envidiaban sus hermanos, porque sus hermanos no tenían eso. Él tenía, hágase de cuenta, como cuando en una familia hay varios hijos e hijas y uno es más destacado o una es más destacada que los demás, y los demás lo miran o la miran con envidia. ¿Por qué? Porque los demás ven que no tienen eso, que la otra persona sí. Bueno, entonces dice la palabra de Dios que aunque te eleves como el águila y aunque creas que estás por allá arriba, como le pasó a mucha gente, los que hicieron el Titanic desafiaron a Dios y dijeron que ese barco ni Dios lo podía destruir, y 3 días duró ese barco sumergiéndose lentamente a la vista de todo el mundo, como Dios diciendo: les estoy demostrando que yo soy el que estoy hundiendo de a poquitos ese gran barco que ustedes dijeron que yo no podía ni siquiera destruir. Todas las personas que se han vuelto contra Dios o que se han levantado en contra de Dios y lo han desafiado han terminado destruidas. Y cuando una persona dice no, ni siquiera Dios es capaz conmigo, termina destruida de manera horrible. Todos los que se volvieron en contra del Eterno y en contra de los hijos del Eterno, los hijos de Dios, terminaron destruidos. Estudiamos muchos personajes, no solamente en la Biblia, sino personajes en la vida real que fueron malos. Hitler terminó destruido. Los ateos, que son aquellos que niegan la veracidad de que existe Dios. Personas que se dedicaron al mal y a servir a Satanás en público, en vivo y en directo, todos terminaron destruidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él no puede ser burlado. ¿Qué significa? Que nadie tiene más poder que el Eterno. Aunque te levantes como el águila y subas por allá arriba y tengas títulos y tengas plata y tengas ahorros y hayas viajado y has conseguido casas y tienes caballos y tienes carros y tienes por allá unos lingotes de oro y tienes gente y le pagas a gente para que te ayude a hacer el mal, aunque estés por allá arriba remontado, como quien dice, nadie me baja de aquí el curubito. La Biblia dice que desde allá, de donde estés, te va a derribar, te va a tumbar. Y Él lo promete. Entonces, pone aquí en Abdías capítulo 1:4 ese ejemplo de que hay personas que también se han elevado y han subido. Y por eso la Biblia misma dice
no le tengas miedo a los malos. No le tengas envidia a la gente que prospera, a la gente mala que prospera, porque la Biblia promete que esa prosperidad será momentánea y después desaparecerá. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos todas las historias de toda la gente mala, ya no está. Todos terminaron destruidos de manera desastrosa, porque se cumple la palabra de Dios. Entonces, hay una falsa elevación espiritual y hay una falsa fuerza espiritual. Por ejemplo, esto no lo tenía anotado, pero el Eterno aquí me lo trae. Hay gente que para poder ser fuerte necesita armas. Y cuando tiene esas armas piensa que tiene fuerza y que tiene poder y que es invencible. Pero nosotros los hijos de Dios, nosotros no necesitamos armas, ni nada que sea contra otra persona. Nosotros, nuestra arma, nuestra defensa, dice la Biblia, nuestra espada es la palabra de Dios. Entonces hay personas como le pasaba a Pablo Escobar, ese gran personaje de Colombia, que hizo tanto daño a la nación. Y él tenía armamento, gente, dinero, casas, propiedades, aviones, tenía de todo. Pero era una herramienta de Satanás. Era una persona usada por el enemigo. Y aunque él tuvo todo eso, terminó despedazado en el techo de una casa como si fuera un animal. Ahí murió. En vergüenza y frente a los ojos de todo el mundo, porque eso salió por televisión. Entonces, el águila fue derribada. Pero no es el águila de la Biblia, no, sino que no sería un águila, sino un gavilán. Como se dice, no sería un águila real de Dios, que simboliza la personalidad definida y madura en Dios. No sería, él no era un águila, él era un halcón, o era, como se dice, un buitre, o era un animal carroñero, que también quería parecerse al águila, porque hay animales que no se parecen al águila como ave, no, pero tratan de imitar. Entonces, el Eterno dice que aunque subas por allá arriba y te remontes y humilles a la gente y la hagas sentir mal como si los demás fueran cucarachitas que tú puedas pisar, aunque tú veas así, en esa falsa elevación, en esa falsa fuerza, de allá vas a caer. Como cayó Lucero, como cayó Luzbel, que él también se remontó en orgullo y se quiso poner por encima del poder de Dios y también fue derribado a la tierra, cayó quemado, derrotado, y el enemigo está en vergüenza. Y así quedan todas las personas que se remontan en el mal y logran y hacen y todo, y al final caen. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra de Dios. Entonces, ¿qué personajes se desanimaron en la Biblia? ¿Qué personajes cayeron? Moisés tuvo una temporada donde él se sintió desanimado con el pueblo de Israel. Lo criticaban. Él se sentía cansado de manejar a tanta gente porque el temperamento de Moisés era muy airado. A él le daba rabia con mucha facilidad. Y a gente que me está escuchando aquí tiene eso. Y Dios me ha mostrado. Tiene un espíritu de ira. Se enoja con facilidad por cualquier cosa. Es decir, tiene ese espíritu que lo controla. Tienes que renunciar a la ira. Porque por la ira no has podido conseguir y obtener cosas que Dios te quiere dar. Entonces, Moisés tenía problemas de ira, de temperamento fuerte. Él se enojaba con mucha facilidad y por eso hizo tantos desastres que no lo dejaron entrar a la tierra prometida, como romper las 2 tablas que Dios había escrito con su propio dedo, los mandamientos. Las rompió, como si fueran cualquier cosa. Era la mano de Dios la que había escrito esas piedras, porque en ese tiempo no había papel sino piedra, todo se escribía en piedras. Y
le pegó 2 veces a la roca con ira, pero esa roca simbolizaba Jesucristo. Y Dios le dijo, háblale a la roca. Es decir, lo que estaba simbolizando es Jesucristo es la roca. Habla con Él, pide que Él haga el milagro. Porque es que acuérdense que la piedra, la roca como tal, simboliza la firmeza de Jesucristo, el temperamento firme de Jesucristo en la tierra. Y Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra para que brote el agua. Significa, era como decirle humildemente a la piedra, necesito que me des refrigerio, porque la piedra es Jesucristo y el agua es la palabra de Dios. Moisés no lo entendió. Moisés ya estaba cansado y amargado, y como sufría de ira, le pegó con el bastón así 2 veces, y eso significa que golpeó 2 veces a Jesucristo, como si lo hubiera crucificado 2 veces a Jesús en la cruz. Y eso pasó antes de que Jesucristo llegara a la tierra, porque acuérdense que el Antiguo Testamento es un reflejo del Nuevo Testamento, porque todo queda reflejado, porque acuérdense que Dios hace la proyección a futuro, y lo que hizo fue una proyección a futuro de decirle a Moisés, no golpees a Jesucristo 2 veces en la cruz, no lo vayas a crucificar 2 veces con los golpes, porque Jesucristo sufrió los golpes de su cuerpo, pero una sola vez. Pero cada vez que nosotros pecamos, volvemos a crucificar a Jesús. Entonces Moisés se desanimó, y llegó un momento en que le dijo a Dios, es que toda esta gente, yo no soy responsable de ellos, estoy cansado, ¿por qué los tengo yo que soportar? Se desanimó, y hubo un momento en que los brazos de Moisés ya no se elevaron arriba, sino que cayeron. Y entonces los 2 asistentes de Moisés, que eran Josué y Caleb, ¿qué hicieron? Le levantaron otra vez los brazos a Moisés, para que cuando en la guerra, al tener los brazos levantados, ganaban. Cuando Moisés bajaba los brazos, perdían. Cuando tú bajas los brazos, cuando te desanimas espiritualmente, pierdes muchas guerras. Por ejemplo, las mujeres que tienen que luchar por sus matrimonios porque el hombre es infiel, ellas tienen que mantener los brazos arriba de la oración, levantarse, mantenerse en esa posición de guerra por su esposo, o por los hijos, o el pastor por la congregación, el profeta Ezequiel por la gente, porque el profeta Ezequiel, un profeta muy poderoso, que él hablaba Dios a través de él con símbolos, y eran cosas muy difíciles, como retos que Ezequiel tenía que cumplir según Dios le dijera que hiciera ciertas cosas que parecían locas, y como dice mucha gente, que mucha gente piensa que es que a nosotros nos falta una tuerca, y lo piensan y lo dicen, no, a esa persona le falta una tuerca porque dice o hace unas cosas que son rarísimas, pero todo lo de Dios es raro y diferente. Entonces Ezequiel hacía unas cosas que la gente literalmente pensaba que él estaba loco, y nosotros hemos hecho unas cosas, yo he hecho unas cosas que literalmente para la gente, según la gente, a uno le falta una tuerca. No, a esa persona le falta una tuerca, tiene un tornillo flojo. No tenemos ninguna tuerca floja, ningún tornillo flojo, no se nos aflojó absolutamente nada, sino que el reino de Dios, dice la palabra, es locura para los perdidos. Las personas que están perdidas piensan que todo lo de Dios es loco, y que las personas que lo servimos también somos locas o locos. Entonces, las personas que piensan, no, a esa persona le falta una tuerca, a esa persona le falta un tornillo, no es a la persona a la que le falta el tornillo ni la tuerca, es al que piensa así, al que le falta ese tornillo y esa tuerca. Entonces Noemí también se desanimó, ella dejó de confiar, porque murió su esposo y sus 2 hijos, también bajo los brazos, se desanimó. Y Job también tuvo un desánimo, una baja,
una baja de nivel espiritual y una baja de fuerzas y un desánimo y una debilidad, que también le pidió a Dios y lo dijo, no hubiera sido mejor que yo no hubiera nacido, como mucha gente le dice a uno, no es que hubiera sido mejor que yo no naciera, pero es que tú naciste no porque quisiste o porque tus papás quisieron, naciste porque Dios te quiso formar en el vientre. Jeremías capítulo 1, versículo 4, desde el vientre te conocí, te formé, te tejí. Acuérdese del tejido que hablamos la primera parte. Cuando una persona teje, tiene que tener mucho cuidado para que esa puntada no quede mala, o si no todo el tejido va a quedar malo. El Eterno te tejió con mucha perfección, entonces no fuiste el producto de una equivocación. Dios te quiso formar y traer aquí a la tierra, porque no todos los niños ni niñas viven. Recuerden que hay niños que han muerto y niñas que han muerto en el vientre de las mujeres embarazadas. Entonces esto no es que tú quisiste y fue que quisiste nacer y tus padres, no, fue el Eterno que te dio el aire y te sostuvo en el vientre, porque acuérdese que muchas mujeres hemos perdido hijos. Unas han perdido muchos hijos, otras los han botado voluntariamente, pero perder un hijo es cuando Dios no quiere que esa personita, esa alma nazca, porque va a sufrir, le va a pasar algo, va a salir con defectos, con problemas genéticos, con muchas cosas, o va a ser esa personita fue engendrada en pecado, en mentiras, o sin amor, o en rechazo, y el Eterno lo sabe qué le va a pasar a cada persona, y por eso muchos bebés no nacen. Pero la Biblia dice que todos los bebés que no nacieron, que murieron, están en el trono de Dios y los rodean. Es hermoso. Cuando nosotros partamos a la presencia del Eterno, vamos a ver a los hijos que no nacieron porque Dios no quiso, no los que votaste voluntariamente. Esos van a estar en el trono de Dios, pero vas a dar cuentas por esa alma que votaste como si fuera papel higiénico, que ya no quisiste usar más. David también tuvo desánimo, fue a la cueva. Saúl también enfrentó todo ese espíritu de envidia que lo atormentaba, porque cuando una persona ve a otra que envidia y la ve, la escucha, le da de todo. A Saúl le daba revolución en el estómago, le daba como una energía, como que se le activaba algo, como un odio, como una rabia, como un deseo de desaparecer a David, porque no podía ser como David. Entonces, cuando una persona nos envidia, como no nos puede superar, aunque quiera copiarnos y hacer todas las cosas parecidas a las nuestras, nunca será igual a nosotros. Entonces les da eso que sentía Saúl. Saúl sentía un tormento, él sentía una amargura, él sentía odio, resentimiento, sentía frustración, que es cuando la persona no ha podido lograr algo que quiere y lo ve que otra persona sí lo logra, entonces envidia a esa persona que sí lo logró. Sentía celos, porque las personas envidiosas son muy celosas, porque no tienen lo que la otra persona sí, entonces les da celos. Las personas celosas son muy peligrosas. Cuando una mujer se enreda con un hombre celoso, ella va a sufrir. Cuando una mujer se enreda con un hombre celoso, ella va a sufrir. ¿Por qué? Porque los celos tenía Saúl, celos de muerte, como se dice, celos envidiosos, celos, como se dice, la persona tiene ahí eso metido, que es una fuerza del enemigo, porque la Biblia dice que Dios permitió que a Saúl lo atormentara un demonio, que Dios mismo lo permitió, que lo atormentara ese demonio de envidia, de celos, de rabia, de competencia, de rivalidad. Y Elías también se desanimó, que lo dijimos en la primera parte, y nosotros también, tú y yo, nos hemos desanimado, hemos querido tirar la toalla, como se dice, que es cuando uno dice, ya no voy para ninguna parte con esto, ya no sigo, ya no continúo, y el Eterno, ¿qué dice? Sigue, permanece, continúa, porque la guerra no es tuya, sino mía, dice el Señor.
Entonces, cuando hemos podido permanecer aquí, años permanecer, porque una cosa es permanecer un tiempo y luego no permanecer, y otra cosa es permanecer y permanecer y permanecer y seguir. Ahorita me estaba en cualquier momento de mi tiempo, porque cuando veas esta prédica ha pasado mucho tiempo, porque nosotros grabamos en diferentes temporadas y puede pasar mucho tiempo para estrenar esos videos. Los guardamos, los tenemos en un backup y los vamos estrenando. Entonces, en mi tiempo me estuve escuchando una prédica de un pastor que fue brujo, Enrique Gómez, y él ya está muy viejito y ya se le escucha la voz bien cansada, ya muy cansado, porque se ha agotado su fuerza, pero toda su fuerza se la entregó al llamado de Dios. A mí me parece hermoso cuando una persona muere sirviendo al Eterno. A mí me parece que de las profesiones más dignas es esta, la que yo hago, la que hacemos los que fuimos llamados a predicar la palabra de Dios, no por competencia, no por rivalidad, ni por demostrarle a nadie, ni porque no tenemos trabajo, entonces nos metemos a servir en la iglesia, porque no tenemos trabajo en una empresa ni en ninguna parte, entonces nos metemos a la iglesia como un escampadero a servir, pero sin convicción, ni porque Dios nos llamó, por competencia, rivalidad y envidia. Entonces, en Isaías 43, también tenemos nosotros que, en Isaías 43, que lo acabamos de leer hace un momento, gracias Padre, toma control, amado mío. En Isaías 43, gracias Señor Jesús, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias Señor, porque mayor eres tú en mí que todo lo que está en el mundo. Gracias Padre Santo. Entonces, nosotros lo que hacemos es, espérenme un momento acá. La palabra de Dios dice, Jehová es el único redentor. Y dice en el 16, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Quién es el que abre el camino? El Eterno. ¿Quién le abrió el camino a Moisés y al pueblo de Israel? El Eterno, el Mar Rojo. ¿Quién le abrió el camino a los profetas? El Eterno. ¿Quién abrió el camino de los apóstoles? El Eterno, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Y quién nos ha abierto el camino a nosotros? El Señor Jesucristo, porque Él es el que abre el camino que está cerrado. A nosotros nos pueden haber cerrado el camino de viajes, negocios, parejas, propósitos de Dios, gente que se atravesó y nos cerró esas posibilidades, pero Él es el que las abre otra vez y mejores. Y por eso no nos debemos sentir tristes si en algún momento de tu vida no has podido lograr cosas o ir a ciertos países o lugares o hacer ciertas cosas que tú quieres y tú piensas que fueron personas que te truncaron el camino. Si eso pasó fue porque Dios lo permitió y no era el tiempo. Cuando llegue el tiempo de Dios todo se va a dar. Todo lo que está truncado, todo lo que está cerrado, todo lo que está con impedimento, el Eterno quita los cerrojos y abre las puertas de bronce. Pero cuando Él no quiere que tú hagas una cosa, que te alíes, que te unas, que te cases, que viajes, que hagas, que compres, que tengas algo que Él no le agrada porque no te conviene, Él mismo cierra las puertas y las pone como de bronce. El bronce es un metal que es muy difícil de romper. Entonces no podemos luchar contra la voluntad del Eterno, yo lo entendí. Porque muchas cosas de mi vida en el tiempo que yo creía que se iban a dar, no se dieron, no se han dado, porque lo que el Eterno le está a uno es impidiendo caer en un error. Cuando es el perfecto momento del Eterno, Él pone las cosas. Y las cosas, y dice la Biblia,
que las puertas que Él abre, nadie las puede cerrar, y las puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Es decir, contra sus planes, sus propósitos, nadie puede. Nadie es mayor que Él. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos preocupados y pensamos que no se han dado ciertas cosas. Y tratamos en nuestras fuerzas de hacer que esas cosas funcionen, que esos viajes, que esas relaciones de pareja, que esos negocios, que estas cosas ministeriales se den sin que sea la voluntad de Dios. Y forzamos, y vuelvo y les digo, la puerta que se forza, la llave que es de la puerta entra perfecta. Cuando hay una llave que no es de esa puerta, no va a abrir. Y uno lo debe entender. Entonces hay ciertas cosas que no suceden y uno dice, ¿por qué? Porque no son de Dios. Y cuando las cosas no son de Dios y tú las forzas, vas a tener mucho desánimo, muchas peleas, muchos problemas, muchas fatigas, muchas desilusiones, mucha tristeza, y no vas a ser feliz, porque no hay nada peor que uno forzar una puerta y abrirla, pero sin que sea la voluntad de Dios. Pongo ejemplo. Un matrimonio a la fuerza. Él forzó a ella, ella lo forzó a él. Se unieron. No era la voluntad de Dios. Ella no es feliz con él no es feliz con ella, porque todo fue forzado. Un llamado, un ministerio. Dios no te llamó, pero te metiste a la fuerza porque quisiste competir con alguien de que también podías. Y forzaste un llamado a ser pastor, a ser pastora, a ser predicador, a ser salmista, a adorar, a alabar, a cantar, a servir, sin que Dios te haya dicho, hágalo. Y lo forzaste, y lo has forzado, y hasta el día de hoy está forzado eso ahí. Y eso que forzas no da fruto. Eso nunca prospera. Eso es una cosa ahí estancada. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que tengan plantas que no crecen. Y uno dice, esto está estancado, esto no da fruto, esto no va para ningún lado. ¿Por qué? Porque esa planta tiene una raíz mala. Y como tiene una raíz mala, no tiene la fuerza de crecer, ni de desarrollarse, ni de subir, digamos, su follaje, porque la raíz está podrida, está mala, mala genética, mala raíz, bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa planta? Esa planta es inservible, no tiene frutos. Hay personas que tú las ves y aparentan que tienen frutos y que están dando frutos y que sí, pero realmente no. Y por eso la Biblia dice, el árbol por los frutos. Pero también hay una palabra en la Biblia que habla acerca de la cizaña, que se parece al trigo. El trigo es lo natural y lo saludable y el alimento. Pero hay otra planta que es muy igualita al trigo, es una copia. Y la gente que no conozca el trigo ni la cizaña pensará que son la misma. Pero la cizaña tiene una característica, y es que le crece una bolita negra que es venenosa. Entonces, por el fruto se conoce al árbol. Entonces muchas personas son cizaña, pero están disfrazadas de trigo. Pero todo lo que hacen, lo que dicen y cómo actúan es el fruto negro. Es decir, malo. Y por eso tú la reconoces. La Biblia dice, deje que crezca el trigo con la cizaña. No la arranque. No traten ustedes de sacar a los malos y no, déjelos que estén ahí. Uno puede saber dónde están las personas malas ubicadas alrededor de uno. Y uno sabe dónde están, dónde viven y qué hacen. Y quién las mandó a estar por ahí merodeando. Uno lo sabe, yo soy consciente. Y uno sabe que están por ahí, que merodean, que viven, que se ubican alrededor. Y uno sabe quiénes son. Son satanistas, servidores de Satanás. Cuando uno los ve que pasan, los perros les ladran a esas personas porque emanan un azufre, como un olor y como una fuerza negativa, y como ellos son rebeldes. Tienen una característica, es que son muy altivos y altivas. Y entonces cuando uno los ve, cuando pasan por ciertos lugares esos satanistas, servidores del enemigo derrotado, los perros les ladran con mucha rabia. ¿Por qué? Porque los perros huelen el aroma que ellos emanan, azufre, el aroma que está en el infierno.
Y uno sabe que ellos están ubicados alrededor y que ellos hacen cosas y que ellos declaran cosas contra los hijos de Dios y contra el pueblo del Eterno, pero no podrán, porque la Biblia dice que no hay brujo, hechicero, mago, ni sortílego, ni el que practique la brujería que pueda derribar al pueblo de Dios. Y ellos se cansan y se cansan y se cansan y cansan sus fuerzas, porque ellos están trabajando en un reino que ya está destruido, en el reino de Satanás y sus demonios, que ya todos ellos están derrotados. Entonces, la palabra de Dios dice que el Eterno nos dará, nos promete nuevas fuerzas y elevación espiritual. Y si no fuera por esa promesa, yo creo que yo no estuviera aquí. Y por eso la palabra de Dios dice que nosotros podemos estar plácidamente acostados, dormir tranquilos, sin preocupaciones, sin alteración y sin cosas que nos estén de alguna manera inquietando, porque la palabra de Dios dice: me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces descansar confiadamente. Y es muy bonito tener al Padre Celestial porque, a ver, yo tengo una confianza tan plena de que vaya donde vaya, haga lo que haga, donde yo esté, esa presencia va conmigo. Y no le tengo temor ni a la vejez, ni a la soledad, ni a la escasez, aunque no es que me guste vivir en pobreza, ni en ruina, ni con poquitas cosas, no. A mí me gusta la riqueza y me gusta el lujo y las cosas buenas, porque soy hija de un rey y él no tiene hijos mendigos ni mendigas. Pero digamos que esté donde yo esté, en el estrato que yo esté, con gente rica, con gente pobre, alrededor de gente como sea, donde yo esté, yo voy a triunfar. Eso es un hecho, eso es una verdad. Es como cuando uno ve que una plantica está naciendo dentro de una piedra, que hay una piedra pero que le salió como una planta, y uno dice: ¿cómo pasó eso? La semilla, que estaba aplastada debajo de la tierra, buscó aire por algún lado y empezó a crecer. ¿Por qué? Porque aunque el enemigo nos ha querido aplastar literalmente, el Eterno nos vuelve a dar vida y nos hace crecer y reverdecer, y no hay nada, ningún obstáculo que impida que tú reverdezcas, florezcas y te eleves y subas y muestres la gloria de Dios. Nadie lo puede impedir, el enemigo no lo puede impedir. Entonces, como les decía, ya finalizando ya esta segunda parte, muchas veces lo que el enemigo utiliza cuando no te puede derrotar por el área sexual, ya tú resolviste esa parte, esa no es tu debilidad. Tu debilidad ya no es la plata, tu debilidad ya no es la comida, tu debilidad ya no es el orgullo. Entonces, como no tienes ya esas debilidades que son muy humanas, el enemigo va a utilizar algo, y es coger tu nombre, tu reputación, que es tu credibilidad, y despedazarla ante los demás, obviamente mintiendo. Y como yo les decía en la prédica pasada, sobre mí han levantado muchas historias falsas, y yo las sé, porque las personas creen que Dios no es capaz de revelar quién es tu enemigo. Inclusive gente que se dice ser tu amigo o tu amiga pueden ser los enemigos disfrazados de amistades. Y yo sé y soy consciente, pero acá hay como, de pronto como ha estado lloviendo, hay de pronto como un mosquito, pero bueno. Entonces, para la gloria del Eterno, Él me revela a las personas sus nombres, apellidos, dónde viven y la historia de esa persona, su pasado, su vida, todo. Y me revela lo que han dicho, lo que han armado, lo que han levantado, todo me lo muestra. Yo sé muchas cosas y la gente piensa que yo no las sé. Yo las sé. Sé de personas que pueden estar a mi alrededor, y yo sé que
trabajan en el bando enemigo. Y esas personas piensan, no, ella no sabe, lo sé. Pero mi ocupación y mi trabajo no es ir a pelear, ni enfrentarme, ni agarrarme de los pelos, porque ese no es mi estilo. Nunca lo he hecho ni lo voy a hacer. Pero yo ya tengo claridad. Es como cuando un jefe en la empresa sabe cuáles son los empleados ladrones, los chismosos, los malos empleados, la gente ruin, la gente, como decimos, la gente baja. El jefe lo sabe, pero les está dando oportunidad de que ellos mismos se hundan, para que ellos mismos se saquen y se vayan de la empresa. Entonces muchas veces uno permite que la gente siga haciendo cosas hasta que esa misma persona o ese grupo o esas personas alrededor se hundan solas, porque la Biblia dice, el hueco que cavaron para hacerte a ti, para que tú cayeras, en él mismo caerán. Lo que le pasó a Mardoqueo y a Amán, el que le hizo una horca a Mardoqueo, el primo de Esther en la Biblia, que le tenía tanto odio a Mardoqueo, porque Mardoqueo era un profesor, un erudito, un escritor, un hombre de Dios, y el otro no era nadie, el otro era un villano, era una persona canalla. Entonces, cuando una persona tiene esos sentimientos canallas, actuaciones viles y bajas, entonces cuando ve que una persona es íntegra, recta, una persona buena, no le gusta, la odia, porque esa persona mala nunca pudiera llegar a ser como la otra. Entonces ese personaje que hizo, le armó una horca a Mardoqueo porque lo odiaba y lo quería ver colgado en una horca que era altísima. Y en esa misma horca que él le hizo a Mardoqueo, en esa misma horca lo ahorcaron a él, al que la hizo, al que quería armar la trampa para el hombre de Dios. Resulta que no fue el hombre de Dios el que fue a la horca, sino el villano al que ahorcaron y dejaron que todo el mundo viera cómo quedó ahorcado ahí en presencia del público. ¿Y qué dice la palabra de Dios? El hueco que han armado para ti, en ese mismo hueco caerán. ¿Quiénes? Tus enemigos, nuestros enemigos. Entonces no nos compete a nosotros ir a aclarar, a hablar, a derribar argumentos. Hay que dejar que la gente siga hablando hasta que Dios mismo ponga, como se dice, todo en el lugar a donde cada cosa debe estar. Y vemos que en la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios, Hebreos capítulo 11, la galería de la fe, donde quedó registrados los hombres y las mujeres que tuvieron fe y se sostuvieron en fuerza y en poder y en elevación espiritual hasta el final, quedaron registrados ahí. Hebreos 11, léelo, todos los nombres de ellos. Qué lindo sería tener mi nombre ahí y decir, Patti, por la fe sobrepuso las tentaciones, por la fe pasó las pruebas, por la fe venció al enemigo, por la fe, o sea, una descripción de cada uno. Léelo, Hebreos 11, yo te lo dejo aquí abajito. Entonces, para que nosotros no perdamos fuerza ni elevación que se necesita, nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Eterno, porque el enemigo también nos habla. Él habla en el lado izquierdo de las personas. ¿Y por qué? Porque es la parte emocional. Y el Espíritu Santo nos habla adentro. Es una voz que es calmada, tranquila, puntual. Y tú sabes que es una voz que es Él. Entonces, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Eterno, aunque el enemigo quiera venir a susurrarnos a través de personas y comentarios y de todo, cosas contra nosotros, nosotros sabemos que el hueco que han armado contra mí, en el mismo hueco que me han abierto para que yo caiga, en ese mismo hueco caerán todos mis enemigos, porque yo los he visto. Yo he visto poco a poco la venganza del Eterno contra ellos. Y yo he visto poco a poco cómo ellos caen derribados y enfermos, débiles, y algunos han muerto. ¿Por qué? Porque
la palabra de Dios dice que el que toca a un hijo de Dios, no el que se crea ser un hijo de Dios, el que verdaderamente es un hijo de Dios, una hija de Dios, que se mantiene sinceramente frente al Eterno, delante de Él en integridad. No somos perfectos, pero nos mantenemos, tratamos de caminar como a Él le gusta. Él defiende a sus hijos, como un padre y una madre defendería a sus hijos también aquí en la tierra. Entonces, cuando sobre nosotros se han inventado, y sobre la mujer inventa, que es vagabunda, que es prostituta, que es sinvergüenza, que ha tenido maridos como la mujer samaritana, 6 maridos, vivía con todos ellos, ninguno era el esposo, sino que eran amantes, que esa ha sido esto, que esa ha sido aquello, que mejor dicho, pero ¿y dónde están las pruebas? No, no, es que a mí me dijeron, no es que a mí me contaron, no es que hicieron una investigación y nos contaron eso. ¿Dónde están las pruebas de todo eso? Porque es que hablar es fácil, pero sostener, eso es de gente valiente. Entonces, de mí pueden decir esto y aquello, pero nadie sustenta nada. ¿Por qué? Porque no hay evidencias, no hay pruebas, no hay argumentos, no hay nada. Solamente hay un montón de piezas sueltas, vagas, que alguien se inventó con envidia, con celos y con deseos de destruir a una hija de Dios, como ha pasado muchísimo en la Biblia, que la historia de José, la mujer que era la esposa de Potifera, quería que José cayera en adulterio con ella, y como ella no logró lo que ella quería, que levantó un falso testimonio contra José, que él la quería violar, que él era malo, que la quería abusar. O sea, le levantó falsos testimonios para dañarle su buen nombre y su reputación. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo no nos puede destruir por la parte débil, José era firme, era fuerte en sus convicciones y era un hombre íntegro, de verdad. Entonces, como ella no lo pudo hacer caer y no lo pudo derribar ni debilitar ni hacerlo descender de su nivel espiritual, ¿qué hizo? Usó su nombre para hacerlo quedar en vergüenza frente a Potifar y frente a los demás soldados y frente a los demás esclavos. ¿Y qué hizo el Eterno? No solamente lo sacó en victoria, sino que lo puso al frente, al lado del faraón. ¿Cómo sería la vergüenza de esa mujer? Porque esa mujer era realmente una adúltera. Eso que ella intentó hacer con José ya lo había hecho con varios soldados y con varios esclavos ahí mismo en el palacio. Esa era su conducta. Entonces, cuando ella vio a José en ese alto nivel, ya con ese anillo, con esa fuerza, con ese poder, no solamente del Eterno, sino que el faraón le asignó el segundo puesto después de él. ¿Y cómo lo miraría esa mujer? ¡Qué vergüenza! Y ella, ¿cómo quedó? Zapateada y avergonzada, porque así queda el enemigo. Entonces, para nosotros no caer, ¿qué necesitamos? Tener la visión como el águila, que es precisa. El águila no se distrae mirando para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. No, el águila va de frente, enfocada en lo que va a hacer. Nuestro enfoque es el Señor. Y la Biblia lo dice: aunque un ejército se levante contra mí, no temeré. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no está en las armas, no está en buscar quién nos colabore, quién nos ayude, quién nos apoye, quién nos patrocine el pecado. No, nuestra fuerza está en el Eterno. Y por eso ustedes ven que yo sigo aquí. Ya llevo muchos años aquí, de pie. Pero el Eterno es el que no me ha dejado caer, porque los ataques se han venido, y de todos los niveles y de todas las proporciones. Pero yo tengo algo, y es que mi mirada siempre está enfocada en el Eterno, en nada más, en nadie más. Yo no le creo al enemigo, y por eso no me enfoco en nadie que no tenga ese nivel espiritual alto. Gente que no me aporte, que no me sume, que no sean personas que yo respete. Cuando una persona a mí me traiciona, yo le pierdo el respeto a esa persona, ya no la respeto, no le hago daño,
pero para mí esa persona ya no significa nada. No la respeto, no la tengo en ninguna posición en mi vida. O sea, para mí se convierte como en una persona cero a la izquierda, se murió para mí. Y me ha pasado eso, cuando una persona a mí me traiciona o cuando una persona a mí me desilusiona, y porque ustedes saben que yo me entero de todo, no porque venga gente a contarme o a decirme o me llamen o me escriban, no, es que yo tengo al que lo sabe todo, que también lo revela todo. Y ya cuando él me revela la situación, yo espero un tiempo y después ya tomo medidas, ya tomo decisiones y corto definitivamente con esa persona para siempre. Y aunque me vuelvan a buscar y me vuelvan a rogar y me vuelvan a decir, me perdieron, ya no me pueden tener otra vez ni como pareja, ni como amiga, ni como colaboradora, ni para trabajar en ninguna de esas cosas en el medio artístico, ni en el ministerio, me perdió. Yo no me dejo comprar ni estoy a la venta. Entonces eso se llama fuerza, eso se llama elevación espiritual, que es cuando tú no te vendes al mejor postor, ni cuando tú ni vendes tus convicciones, ni vendes tus valores, ni te mercadeas a cambio de nada, de plata, de dádivas, de recompensas. No, mantienes firme como José. José se mantuvo firme frente a la tentación de esa mujer Potifera que lo asediaba, lo quería hacer caer en adulterio para dejarlo en vergüenza. Porque lo que el enemigo siempre ha querido es dejar a los hijos de Dios avergonzados. Bueno, este ha sido el tema de hoy, segunda parte. Fuerza y elevación espiritual. Aquí te dejo los enlaces para que te conectes con la primera parte. Yo soy Pati Ramos de Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en UNBJ Prédicas Directas al Corazón en YouTube. Y muchas gracias a todos ustedes por compartir, darle me gusta, like, comentar, activar la campanita de notificaciones para que te llegue próximamente nuestras otras prédicas que vamos a estar emitiendo. Shalom, shalom para todos y gracias.